Buenos días, mi grupo está conformado por Geraldine Ramírez, Daniel Girón y quienes habla, Yesina Garay Chávez. A continuación, le vamos a dar un breve resumen sobre la película, la cual se llama La Ola, que es una película de drama alemana basada en el experimento de la tercera ola. El objetivo era enseñar los beneficios de la democracia. Un profesor es el que debe explicar qué es autodemocracia relacionándola con las dictaduras, el fascismo y el nazismo. Listo. O sea, el profesor se llama Rainer Wenger, ¿no? Él se tenía que encargarse de la clase sobre la democracia, el fascismo. Entonces, para él demostrar los efectos de vivir bajo un régimen autoritario o un movimiento social con los estudiantes que comienzan a descontrolarse y a correr por vida propia. Empiezan a tener varias estrategias como la disciplina, la desconfianza mutua, ya practican el saludo común y un uniforme compartido, ¿no? Wenger, él se erige como un líder dictatorial, ¿sí? Al que los estudiantes empiezan a seguir ciegamente, o sea, todos los alumnos o sea, se siguen totalmente por él, ¿sí? Casi la totalidad de ellos. Eh, que al principio ellos mostraban como escépticos ante la posibilidad de caer en algo así, pero a lo último ya acaban entregados hacia él. Para mí, eso va lucido como la teoría de la obediencia, ¿no? Y la conformidad, porque ellos empiezan como a halagarlo. Entonces ahí es donde empiezan a conformar, entonces ahí es donde los estudiantes empiezan a conformar un grupo, ¿no? Entonces, dentro de la institución en el cual van teniendo normas, objetivos, siempre escogen un representante de grupo, hay una dinámica, roles, todo eso, ¿sí? En el cual, yo que recuerdo bien, un rol es el de Caro, que era como, es como el papel protagónico en el que ella era muy buena, ¿sí? Era la mejor alumna. Y el otro rol es el de Tim, que él sufrió, o sea, sufre la exclusión por parte de sus compañeros y entonces él empieza como a buscar en todo momento incluirse y ser aceptado, ¿sí? Entonces empiezan a hacer un estilo de conducción en la clase por parte del profesor, ¿no? Es que asigna tareas y empieza a darles órdenes, todo, la crítica en forma arbitraria, todo eso. Empiezan a desarrollar planes y ya. ¿Qué dice Bueno, Gerard? otra teoría también ahí se notaba el acatamiento, porque es que ellos apenas empezaron a hacer lo que el profesor decía, algunos, porque otros no estaban de acuerdo con las leyes del profesor. Y pues el acatamiento es la base de la obediencia. Bueno, pues en base a la película, ¿no? Pues encontramos también otros conceptos importantes. Al inicio, pues sabemos que el personaje central de esto es el profesor Reina, que pues en esa semana como tal el tema era debatir acerca de la democracia, ¿sí? Acerca de la anarquía y acerca de la autocracia. Él al inicio pues quería trabajar con el tema de anarquía, pero después por diferentes formas de trabajo, entonces al profesor de química, él eligió ese tema. Entonces, a él le tocó trabajar como tal en el tema de autocracia con sus estudiantes. Él al inicio pues no quería trabajar este tema, pero después pues se fue abarcando un poquito más y desarrollando un poquito más esta serie de temas. Como decían mis compañeros, pues al inicio él empezó a liderar como tal este grupo y empezó a dar una serie de órdenes que ellos fueron acatando
de alguna manera porque otros no estaban de acuerdo con esto. Entonces sabemos que se presenta de alguna forma el acatamiento y también la aceptación, que es cuando el grupo cree lo que dice un líder como tal, aunque las acciones sean correctas o no. Entonces lo veo más como de esta forma. También muchos se conforman, ¿sí? Y tienen un cambio en el comportamiento de las actitudes, porque también pudimos ver en la película que cuando este grupo de la ola empieza a crecer, empieza a vincularse un poco más como en la parte del grupo social, muchos empiezan a integrarse, ¿sí? Muchos empiezan a formar parte de esto, pero otros no están de acuerdo como tal con los ideales que se tienen, ¿no? Entonces, por lo menos Caro y Mona, ellas dos jugaron un papel fundamental en la parte como de oposición, porque ellas querían de alguna forma que se respetaran los ideales que ellas tenían en base a los que ellas creían que se debía llevar como tal el grupo y la forma en cómo se debían hacer realmente las cosas y que no era de la mejor manera como lo estaban ellos haciendo. ¿Por qué? Porque pues en principio, como les digo, muchos cambiaron las actitudes y el comportamiento, unos lo hicieron de forma positiva y otros lo hicieron de forma negativa. Sabemos que la conformidad sea de dos formas, sea buena o sea mala, entonces de alguna manera esto hizo que cambiaran sus actitudes, cambiaran su comportamiento, muchos de ellos incluso generaron agresión, vandalismo, empezaron a pintar el logo que habían creado, ¿sí? En las calles, en la ciudad, y esto pues empezó a tornarse más una parte agresiva y violenta que algo que sea pacífico, si me hago entender, que algo que sea de alguna manera que pueda provocar realmente una influencia social aceptable. Entonces, por eso Mona y Caro no estaban de acuerdo y en el libro también decía algo de un concepto que es el concepto de reactancia, que es cuando se defienden los ideales que tienen las personas y es cuando se procuran hacer las cosas de la mejor manera y buscar la libertad de las expresiones que uno tiene y tratando de proteger esto al máximo. También, pues como decían ustedes, el tema de la aceptación al principio, muchos aceptaron, ¿sí? Estas ideas, otros después no lo hicieron y después se unieron porque esto generó como tal una presión grupal importante, no solo en el grupo que formaba parte en ese momento, sino también en los que formaban parte de otros cursos, ¿sí? De otros programas. Incluso también podemos ver que en los que estaban en el tema de, de anarquía, si no estoy mal, muchos de ellos empezaron a pasarse al grupo de autocracia porque les gustaba la forma en cómo llevaban el profesor la clase, porque les gustaba la forma en cómo él de pronto podía explicar y podía liderar de la mejor manera. Se generó una histeria colectiva porque en principio pues no se respetaron los ideales, ¿sí? Y las ideas que tenían otras personas. Querían que todos en la universidad o en la preparatoria impusieran como tal esta moda, que llevaran camisa blanca, que hicieran el saludo y este tipo de cosas. También vemos la obediencia, como decía Daniel, de Milgram. Él también establecía unas bases importantes que cuando la autoridad es cercana, o sea, cuando yo creo que la autoridad está cerca a mí y me establece unos ideales propios, entonces yo creo en lo que esa persona me está diciendo, entonces voy a hacer todo lo que esa persona me está diciendo. En base a esto, también el equipo de waterpolo y el equipo de teatro también empezaron como a fomentar estas ideologías, estas creencias, ¿sí? Que crearon entre ellos. Pero lo que más me impactó fue que al final de la película, Tim, uno de los estudiantes, pues él decía que
que quería ser el guardaespaldas del profesor, o sea, como para tener esa aceptación que digamos, porque él no Sí. tenía en la casa. Él no tenía como esa aceptación en su casa, sus papás eran muy aislados de él, entonces no le prestaban la suficiente atención que él necesitaba en ese momento. Igual en la familia de Caro, su mamá era un poco eh, autoritaria, por así decirlo, y definitivamente pues no se vio como esa unión familiar entre ninguno de los miembros pues de los que formaba parte el grupo de la ola. Entonces, lo que hizo Tim fue crear una obsesión por el grupo, ¿sí? Empezó a crear una obsesión tan grande que no le permitió realmente ver lo que estaba pasando. Y cuando el profesor Reiner empezó a decir que era momento de que eso parara porque ya se estaba formando una presión grupal impresionante, no solo con el grupo Claro, que ya él había estaba haciendo creado, práctica. y no solo con el grupo que él había creado, sino también como en el total de los estudiantes que hacían parte de la preparatoria. Entonces, pues en ese momento Tim dispara el arma a uno de sus compañeros y se siente tan presionado que lo hace contra él mismo también. Entonces, considero que la película nos da una influencia importante, nos muestra de alguna manera cómo influye ciertos grupos sociales, ¿sí? Desde diferentes puntos de vista y de qué manera pues nosotros también podemos aprender un poco más de esto, de qué manera nosotros podemos aprender a evidenciar que no todos los grupos sociales eh, desarrollan sus ideas de acuerdo a lo que creamos o a las ideologías que tenemos, pero también que se deben respetar, ¿no? Entonces, pues me parece importante también la formación de normas que se tuvo, el tema de conformidad, acatamiento, aceptación, en cuanto al tamaño del grupo también, porque decían en tiempo que también era importante el tamaño que tenía el grupo, que no solo influía una o dos personas, sino que entre más grande fueran los que influían en este círculo social, en este grupo social, iba a ser mucho más grande la respuesta a las demás personas. Entonces todos iban a querer entrar en él, todos iban a querer, sin importar las normas que se establecieran, ni lo difícil que fuera entrar, ellos harían lo que fuera por hacerlo. Y así se mostró en la película. Entonces, pues me pareció importante, fundamental este tema y, y ya, no sé qué opinan ustedes. Bueno, pues yo opino que la película fue muy buena y que a pesar de que, digamos, uno tiene que encajar ellas en la sociedad, uno siempre debe ser uno mismo, tener nuestra personalidad, sin importar lo que piensen los demás de uno. Y que tenemos que ser obedientes y disciplinados en la vida para lograr nuestros objetivos. Sí, pues considero que uno debe ser obediente también en muchos aspectos, pero que tampoco esa obediencia pase a que nosotros nos conformemos simplemente con hacer, pensar incluso igual o hacer las cosas de igual manera que las otras personas lo hacen. Porque pues Sí, como o tal, sea, ¿saben? porque sea, la obediencia también se puede, de obedecimiento puede pasar a manipulación también, ¿sí me entiende? Porque lo manipulan a uno y uno es ahí como obedeciendo, obedeciendo, sí, está bien que obedezca, pero no de tantas cosas. O sea, uno también tiene que pensar bien de lo que va a hacer y todo eso. Porque también incluso el profesor, al final, él ya no tenía un control de su vida. Al final, él ya no sabía ni siquiera qué hacer en ese momento ni cómo actuar. Porque cuando nosotros tratamos de controlar todo de la forma que queramos, ¿sí? Sea en la parte personal o social, entonces eso va a influir mucho también en nuestras vidas. ¿Me hago entender? O sea, si nosotros tratamos de influir en todo lo que nos rodea, va a ser mucho más difícil después poder controlarlo. Entonces, quizás también eso fue
lo que jugó un papel fundamental como tal en la vida de este docente, pues me pareció enriquecedor trabajar esta parte, conocer un poquito más acerca de la película y del capítulo 6 que hablaba acerca pues de todo el tema de presión grupal, de cómo influyen estos conceptos en la película y de qué manera pues se ve reflejada. ¿Tienen algo para decir? Listo, No, pues entonces, para mí quedó claro. bueno, listo. No, Muchas me gustó gracias. todo lo que hablamos. Bueno, muchas gracias y chao. Nos vemos. Chao, buen día.